Listos. Bueno, muchachos, entonces, un cordial saludo. Vamos a el tema que nos compete ahorita, que lo vamos a denominar programación lineal, ¿sí? Es un tema al igual que la mayoría de temas en matemáticas, ¿sí? Que así sea una suma, uno más uno, eso puede causarnos toda una vida estudiando y no lo entendemos. Y ustedes perfectamente van a decir, uy, no, pero ¿cómo así? Yo puedo saber que uno más uno es dos. Pero si uno llega y dice, oiga, no siempre da dos, porque ya empieza a verlo, por ejemplo, desde espacios de Hausdorff en topología algebraica, pues ya empieza usted como a dudarlo, ¿sí? Entonces, ¿para qué les pongo este ejemplo? Lo vamos a ver de una manera general, ¿sí? Sin profundizar, porque es un tema, vuelvo y repito, muy amplio, ¿sí? Hay unos problemas que se desarrollan, por ejemplo, por el método se llama simplex, y que se pueden desarrollar hasta con más de tres variables, ¿sí? Se utiliza precisamente matrices, pero entonces, pues, nosotros no alcanzamos a llegar hasta allá. Y repito lo que les había comentado, ¿sí? Eh, ya regálame un minutico. Entonces, muchachos, como les estaba diciendo, qué pena acá que me estaba sonando el celular y no lo dejaba en vibración. Entonces, les estaba diciendo, el tema del parcial final y el taller final es solo sobre lo que veamos hoy. ¿Listos? Entonces, solamente ingresa esto, no va a salir ni matrices ni nada de esas cosas. Bueno, entonces, para poder entender estos problemas de programación lineal, nosotros primero necesitamos saber qué es una inecuación. Entonces, ustedes perfectamente saben qué es una ecuación. ¿Se acuerda que nosotros lo vimos al principio? Que una ecuación era una igualdad que contenía una o más variables o incógnitas, ¿sí? La inecuación es prácticamente lo mismo, ¿sí? Pero ahora vamos a tener es una desigualdad. Y entonces, ¿qué es una desigualdad? Pues simplemente cuando tenemos mayor que, menor que, mayor o igual o menor o igual. Y entonces ustedes van a decir, profe, a mí se me dificulta, hay veces saber cuál es mayor, cuál es menor. Entonces, hoy vamos a salir de esa duda, ustedes se van a dar cuenta que esto es muy sencillo, ¿sí? Y voy a recurrir a un ejemplo que hacía una profesora en grados primarios que estoy seguro que les va a servir. Para que ustedes no tengan confusión con esto, ¿sí? Simplemente, aquí en este caso todos sabemos que 5 es mayor que 3, ¿sí? Y entonces la profesora llegaba y decía que esto era un pollito, ¿sí? Un pollito. Y que el pollito siempre se comía, ¿sí? El número más pequeñito. Es decir, que el pico siempre apuntaba el número menor. Porque si yo coloco ahora 3 y 5, ¿sí? Miren que puse los números, los mismos números, pero yo puedo leerlo de esa misma manera. Yo puedo decir 3 menor que 5 o 5 mayor que 3. Entonces ya empieza uno como a confundirse. Bueno, pero ¿cómo así? ¿Al fin era mayor o era menor o cómo era la cosa? Entonces, pues acá es donde uno vuelve y repito, hace el ejemplo del pollito y ya uno empieza a tener eh, más claridad sobre estos signos. Ahora, ¿qué significa que sea mayor o igual? Y por eso se llama una desigualdad, porque da la opción de que sea igual. Es decir, yo puedo colocar 3 mayor o igual a 3 y esa opción es totalmente válida. ¿Por qué? Porque 3 puede ser igual a 3. Pero lo que yo no puedo hacer es llegar y decir 3 es mayor que 3. Ahí sí me queda mal. ¿Por qué? Porque necesitaría obligatoriamente aquí el igual. ¿Listos? Entonces, vuelvo y repito, leerlo ya sea mayor o menor, ¿sí? Mayor o menor que estas son las desigualdades, depende siempre de la punta que indica al menor.
Porque si, por ejemplo, yo les pongo aquí un negativo a ambos, pues esto automáticamente nos cambia, ¿sí? Y ahora, y si le ponemos, por ejemplo, una fracción a este medio y a este medio, también nos puede cambiar. Y eso que es con números. Pero ahora cuando yo tengo lo siguiente, pero pues no lo vamos a ver, no los voy a confundir, ¿sí? Por ejemplo, esto, a 3. Entonces aquí son todas las X mayores o iguales que menos uno y a su vez mayores o iguales que 3, ¿sí? Entonces ahí uno resulta haciendo pollitos porque no sé quién es X, ¿sí? Entonces, tranquilos, lo único que nosotros vamos a identificar, ¿sí? Es cuando una expresión es mayor que la otra. Y nos puede servir estos ejemplos. ¿Listo? Con esto, pues realmente no nos vamos a meter, aunque ustedes lo trabajaban en el cálculo, por ejemplo, cuando nosotros íbamos a calcular el dominio o el rango de una función, entonces, ¿qué sucedía? Pues necesitábamos restringir el intervalo y eso se restringía así, con desigualdades, ¿sí? Que todos los X mayores o iguales que uno tienden a infinito. Entonces, no nos vamos a meter allá porque pues ese es un tema muy, muy amplio. Solamente vamos a trabajar, vuelvo y les repito, como haciendo la relación de orden, porque así se llama, la relación de orden de las desigualdades. Es decir, cuándo es mayor, cuándo es menor o cuándo es igual. Bueno, vamos a desarrollar una inecuación. Entonces, vuelvo a explicarlo, por favor. La diferencia entre una ecuación y una inecuación es que las ecuaciones tienen igual y las inecuaciones tienen una desigualdad. Vuelvo y repito, una desigualdad puede ser mayor, mayor que, menor que, mayor o igual o menor o igual. ¿Listos? Entonces, ahora sí vamos a desarrollar una inecuación y se van a dar cuenta que es muy sencillo. Entonces, coloquemos acá eh, una inecuación. Entonces, hagamos, por ejemplo, bueno, aquí, x más 1 mayor que 3, ¿sí? Póngale cuidado cómo sería una ecuación. X más 1 igual a 3. Esto es una ecuación. Lo que estoy copiando acá es una ecuación. Aquí, esto es una inecuación. ¿Listos? Vuelvo y repito. ¿Por qué? Pues porque aquí hay una desigualdad, mientras en la ecuación hay una igualdad. Si nosotros desarrollamos esa ecuación, pues lógicamente evidenciamos que la x vale 2. ¿Por qué 2 más 1? Pues 3. ¿Sí? ¿Y que cómo sabíamos eso? Pues simplemente que el 1 que estaba positivo pasaba al otro lado, se volvía negativo, ¿cierto? Y eso nos daba igual a 2. Listos. Única solución, es decir, el único valor que va a valer x es 2. Pero ahora miren lo que pasa con una inecuación. X mayor que 3, ¿sí? El menos 1, o sea, se hace lo mismo, la transposición de términos. Ese 1 que es positivo pasa al otro lado, se vuelve negativo. Pero en la respuesta sí vamos a tener una gran diferencia con las ecuaciones, que aquí es x mayor que 2. ¿Qué significa eso? Que van a ser todos los números mayores que 2. Es decir, es el intervalo abierto 2, infinito. En otras palabras, si yo sustituyo x por cualquier valor mayor que 2, me va a dar la inecuación. Digámoslo, por ejemplo, 5. ¿Sí? 5 está en este intervalo porque de 2 hasta infinito, pues 5 tiene que estar ahí. ¿Sí? Hagan de cuenta, pues también lo podemos hacer en la recta numérica para que lo veamos. ¿Sí? Entonces, digamos, si lo colocamos acá, ponemos aquí el cerito, ponemos aquí el 2, decimos que hacemos una bolita abierta porque el 2 no ingresa en el conjunto, o sea, son los mayores que 2, no mayores o iguales que 2, y van a ser todos estos aquí hasta infinito, ¿sí? Es decir, 1000, 10.000, 1.000.000, 1.000.000.000. Y cualquier número que escojamos, dijimos el 5, ¿sí? Por ejemplo, el 5, 5 más 1 es 6, y 6 es mayor que 3. ¿Listo, muchachos? Entonces, ya vamos en dos diferencias. La primera, entre inecuación y ecuación. La primera, que la inecuación tiene una desigualdad. La ecuación tiene una igualdad. La segunda, ojo,
que en una ecuación yo tengo una, valga la redundancia, una y única imagen, una y única solución, ¿sí? En este caso solamente se cumple para el valor 2. Mientras en las inecuaciones, ¿sí? Esto se va a llamar conjunto solución. ¿Listos? Entonces se va a llamar conjunto solución. Bueno, ahora ya para terminar el tema de inecuaciones, ¿sí? Es importante, digamos, también con los negativos. Hay un problema con esto de los negativos en las inecuaciones. ¿Cuál es? Que, por ejemplo, a ver, hagámoslo acá, espera, hagámoslo acá con este colorcito. Digamos que este es 0. Voy a hacerlo rojo ahora, ¿sí? Hacia la derecha es 0. Si nosotros nos vamos alejando de 0, la cantidad aumenta. Pero ahora, si nosotros nos alejamos de 0 hacia la izquierda, la cantidad disminuye, ¿sí? Se vuelve más pequeñito. Ojo, nuevamente, lo voy a explicar. 0, tenemos el 0 como el elemento neutro. Nosotros, si en los positivos nos alejamos del 0, la cantidad se vuelve más grande. Es lógico, ¿sí? 1000, 10.000, 1.000.000. Pues 1.000.000 va a ser más grande que 1000, que 1. Pero en los negativos pasa lo contrario. Entre más me aleje del 0, la cantidad va a ser más pequeñita. O sea que en este caso, menos 3 y menos 2, ¿sí? Menos 3 y menos 2 es más grande el menos 2. ¿Por qué? Porque el menos 2 está más cerca del 0. Pero si estuviéramos en los positivos, ¿sí? Ahí sería diferente. ¿Por qué? Pues porque 3 es mayor que 2. Bueno, listo. Ya con esto que estamos trabajando acá, ya con esto ya podemos hacer el siguiente tema, que es representación gráfica de una inecuación lineal. ¿Sí? ¿Qué es una inecuación lineal? Es representación gráfica bueno, ahí me quedó mal, de una inecuación lineal. Listo. Entonces, ¿cómo queda esa representación gráfica de una inecuación lineal? Primero que todo, ¿qué es una inecuación lineal? Ya dije, una inecuación es una expresión que contiene una desigualdad y una o más incógnitas a desarrollar. Eso es una inecuación, ¿sí? Y es lineal porque las variables que la componen están elevadas a la 1. ¿Listos? Entonces, vamos a desarrollar, a graficar la siguiente inecuación. 2x más 4y, ¿sí? 2x más 4y, vamos a colocar que sea menor o igual que 12. ¿Listos? Vamos a desarrollar eso. Entonces, ¿cómo se representa gráficamente esta inecuación? Primer paso, despejamos x y despejamos y, ¿sí? Y nosotros debemos saberlo despejar. Es decir, esto lo vamos a volver ecuaciones. Entonces, ¿cómo despejamos x? Pónganle cuidado. Esto es muy sencillo porque ustedes ya lo hicieron en los problemitas esos de sistemas de ecuaciones lineales. El 12 está positivo, entonces lo dejo positivo. El 4y está positivo, pero lo paso al otro lado y se nos vuelve, ¿qué? Negativo. ¿Sí? Negativo. Y este 2 que está multiplicando a x, ese pasa a dividir. Y entonces quedaría 2. ¿Listos? Entonces aquí quedaría 2. Sería x igual a 12 menos 4y sobre 2. Ahora despejamos y. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se despeja y? Fácil. Lo mismo que aquí que con x. Entonces, colocamos el 12 porque ya está al otro lado de la desigualdad. En este caso, pues lo vamos a dejar como una ecuación. Ahorita les digo por qué. Entonces, 12, ¿sí? El 2x, porque estamos despejando y, ¿sí? Por favor, no lo olviden, estamos despejando y. El 2x, que es positivo, pasa al otro lado y se nos vuelve, ¿qué? Negativo. Menos 2x, ¿sí? Y ahora, este 4 que está multiplicando a y, simplemente pasa a dividir.
¿Listos? Y ahí ya nosotros despejamos X de Y. 2. Entonces, por favor, no lo olviden. El primer paso era despejar las variables de la inecuación. 2. Hacemos una tablita. Fácil. Una tablita. X y Y. ¿Sí? Pero ahora la vamos a hacer de la siguiente manera. Cuando X vale 0 y cuando Y vale 0. Y vamos a hallar esos dos puntos. Entonces, cuando X vale 0, buscamos a X, ¿sí? Como la variable independiente. Entonces va a ser acá. Cuando X vale 0, ¿sí? Entonces 2 por 0, 0. 12 menos 0, 12. Y 12 dividido en 4 me da 3. ¿Sí? Otra vez, pónganle cuidado. Cuando X vale 0, ¿por qué yo no lo busco aquí en esta primera? Porque aquí la que está como variable independiente es Y. Entonces no me sirve. Me sirve es esta porque es la X la que es la variable independiente en este caso, la que se sustituye por 0 y obtengo el valor de Y. Entonces, nuevamente, 2 por 0, pues me da 0. 12 menos 0 nos da 2 y 12 dividido en 4 me da 3. Ahora vamos a hallar Y cuando vale 0. Entonces, 4 por 0, 0, y aquí me da 12 dividido en 2. Es decir, esto nos daría 6. ¿Claro? Ese es el segundo, el segunda parte aquí del método, ¿no? Porque esto ya pues sería un método como tal y esto se llama el método gráfico para resolver una inecuación lineal. 3. Hacer la gráfica. Ya con esto que tenemos acá, ya perfectamente podemos hacer la gráfica. Y entonces, ¿cómo la hacemos? Pónganle cuidado que es muy sencillo. Entonces, coloquemos por acá el eje X. Ambos son positivos, entonces no hay ningún inconveniente. Pongamos por aquí el eje y listos. Bueno, ahora graficamos esos dos puntos que acabamos de encontrar, porque es que recuerden que esos puntos que están en esa tabla de valores, pues son parejas ordenadas, ¿sí? Son puntos en el plano cartesiano. Cuando X, entonces recordemos aquí que esto es el eje X y esto es el eje Y. Listo. Cuando X vale 0, Y ¿cuánto vale? 3. Entonces, vamos a colocarlo por acá. Vamos a imaginar que 3 es por acá. ¿Listos? 3. Y aquí tenemos nuestro primer punto de la inecuación. ¿De cuál? De esta inecuación. Ahora, cuando Y vale 0, ¿sí? X vale 6. Entonces ahora, cuando Y vale 0, X vale 6. Entonces digamos que por aquí vale 3 y X vale 6. Aquí es bueno no confundirse con los... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, listo. Y tenemos aquí el otro punto. Aquí es bueno no confundirse. ¿Por qué? Pues porque perfectamente puedo colocar mal esos puntos. Por lo general, ¿sí? Digamos que siempre estos puntos están en los mismos ejes, sino que hay que tener cuidado cuando, en dónde los ubicamos, ¿no? No es que resulten ubicando X en el eje Y o Y en el eje X. Entonces, nuevamente, cuando X vale 6, es decir, aquí Y vale 0, ¿sí? O cuando Y vale 0, X vale 6. Listos, vamos a graficar la función y vamos a hacerla de otro color. Entonces, la inecuación, perdón. Entonces, tratamos de unir esos dos puntos. Lo cogí mal, lo ponemos un poquito más inclinado. Listo, vamos a dejarlo así. Listos, esta es nuestra inecuación, ¿sí? Esto es infinito, ¿no? O sea, esto es infinito, esto no tiene fin esta inecuación, porque yo puedo dar infinitos valores a X o a Y esto sigue derechito hacia allá, ¿cierto? Hacia más infinito o hacia menos infinito. Esta es la inecuación, pero todavía no he graficado la solución de esta inecuación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pónganle cuidado que este paso es muy importante. Yo necesito, ¿sí? Saber si la gráfica
me muestra la solución de esta línea hacia arriba o de esta línea hacia abajo. ¿Cómo así? Entonces, vamos a hacerlo, por ejemplo, con el punto 0,0. El punto 0,0 es el que acabé de colocar acá, ¿sí? Entonces, sustituimos por X y por Y 0, porque aquí está 0,0, repito. Entonces, vamos a decir que X y Y valen 0. Entonces, 2 por 0, ¿sí? Más 4 por 0, pues lógicamente eso nos va a dar 0, ¿sí? 4 por 0, pues eso nos da 0. Y ahora verificamos si 0 es menor o igual que 12, ¿sí? Esto me da 0. Esto, al sustituirlo por 0, pues lógicamente me da 0. 0 es menor o igual que 12, sí. Entonces, aquí vamos a necesitar la desigualdad. Entonces, como 0 es menor o igual que 12, significa que este punto hace parte de la solución, pero no solamente 0,0, sino va a ser todo esto, ¿sí? Todo esto que yo estoy graficando, todo esto que estoy graficando es el conjunto solución. Todas esas parejas ordenadas que están aquí, que estoy subrayando, son el conjunto solución. ¿Listos? Vamos a verificar si lo que estoy diciendo es verdad y vamos a escoger un contraejemplo. Eso se llama un contraejemplo en matemáticas. Es decir, vamos a hacer ahora un punto que no esté en el conjunto solución. Entonces vamos a imaginar, por ejemplo, el punto 6,4, ¿sí? Digamos, aquí es 4. Entonces, 6,4 por acá. Entonces, estamos diciendo, por favor, que ese punto no hace parte de la solución. ¿Cómo lo verificamos? Pues sustituimos nuevamente aquí, en la inecuación. Entonces, para el caso, este punto es 6,4. Por favor, recuerden que el primero es X y el segundo es Y. Entonces, 2 por 6, 12, más 4 por 4, 16, ¿cierto? 16 más 12 me da 28. 28, ¿es menor o igual que 12? No, eso no es cierto. Por consiguiente, este punto no está en la solución. Pero ahora vamos a escoger cualquier punto que esté acá, ¿sí? Por ejemplo, escojamos el -1, ¿sí? Bueno, pero lo hacemos de otro color. Escojamos, por ejemplo, el -1, ¿sí? El -1 con 2, con el número 2, ¿sí? Entonces aquí. Entonces, hacemos lo mismo. Entonces, -1,2, ¿sí? -1,2. Recuerden que -1 es X y Y es 2. Sustituimos 2 por -1, ¿cierto? Daría -2. Más 4 por 2, 8. -2 más 8 da 6 positivo. 6 es menor o igual que 12. Correcto. Entonces, sí, señor. Este punto es parte del conjunto solución. En general, y pónganle cuidado, con un solo punto podemos hacer la verificación de la, y esto se va a llamar, ¿sí? Esto se va a llamar región solución. ¿Listos? En la inecuación, eso se va a llamar región solución. Más adelante, cuando veamos sistemas de inecuaciones, porque esto vamos ahorita a hacer un sistema de inecuaciones, ya se va a llamar es región factible solución. Entonces, muchachos, esa es la respuesta gráfica a una inecuación lineal. ¿Listos? Preguntas, dudas, algo por favor que no les haya quedado claro. Entonces, los escucho. Todo sobre ruedas, porque recuerden que cuando no hay preguntas, yo empiezo a preguntar. Yo sí tengo una, profe. Debemos, digamos, en los ejercicios que deje el parcial, colocar hacer la prueba también y colocarla. A ver, le respondo, todavía estamos lejos del parcial. Sí, o sea, todavía falta más tema, entonces cuando ya veamos al final el tema, la verificación es de otra manera, ¿sí? Ahorita sigue
representación gráfica de sistemas de inecuaciones lineales, ¿sí? Entonces se va a dar cuenta que obligatoriamente toca verificar el conjunto solución, ¿sí? Obligatoriamente toca hacer. Pero entonces, ahorita que es el siguiente encuentro, entonces ahí ya les explico mejor. Listo, gracias por la pregunta. ¿Alguien más? Sí, profe, es que se me fue la red cuando estaba haciendo el punto número 2 de la solución. Si por favor me lo vuelves a explicar. Listo, Ginette, muy bien. El, eh, el punto menos 1,2, ¿sí? No, para hallar los valores de X y Y, donde sale X y cero. Y, el punto 2, profe. Ya. Bueno, rápidamente lo voy a tratar de decir. Póngale cuidado. Lo que pasa es que yo lo primero que hago es colocar cuando X vale 0 y cuando Y vale 0. ¿Sí? Entonces, cuando X vale 0, sustituimos este valor de X en esta inecuación. ¿Sí? En esta ecuación, perdón. En otras palabras, nos daría 2 por 0, 0. ¿Sí? Y 12 menos 0 da 12. Y 12 dividido en 4 me da 3. En otras palabras, sustituí el valor de X y obtuve el valor de Y. Ahora, para hacer el siguiente, este 0 lo pongo yo, ¿sí? Es decir, yo siempre arranco por acá, cuando X vale 0 y cuando Y vale 0. Y ahora sustituimos este 0 en la primera ecuación. ¿Por qué lo hacemos en la primera y no en la segunda? Pues fácil, porque aquí la Y es la que es variable independiente, ¿sí? En este caso, la que está despejada es X. Entonces, el valor de X va a depender de la operación que yo haga aquí. Entonces, si Y vale 0, 4 por 0 da 0. 12 menos 0, pues da 12. Y 12 dividido en 2 me da 6. ¿Listos? De todas maneras, ahorita vamos a hacer otro problemita y ahí lo vamos a distinguir. Angie, antes Ok, de que se acabe, señor. listo. Angie, antes de que se acabe, o bueno, son las 7:10. Yo creo que por ahí faltando un cuarto para las 8, porque es que este equipo me está dando un poquito de problemas para convertir la videollamada. Entonces, por favor, pendiente del grupo. Si lo puedo hacer antes, les envío antes. Angie, ¿ibas a preguntar algo antes de que se corte? Profesor, sí, pero ahí respondió mi pregunta. Siempre hay que multiplicarlo por 0. Sin embargo, quedé un poquito de duda en la gráfica para multiplicar para hallar la solución, la región solución, pero ya ahorita en otro ejercicio, no sé, pondremos Sí,